Dicen que el amor, en su forma más pura y esencial, no es solo un sentimiento, sino una energía, una fuerza invisible que nos conecta, que vibra en una frecuencia única para cada pareja, un eco inaudible que resuena en el alma. En un mundo cada vez más digitalizado, donde las distancias físicas se acortaban pero las emocionales parecían crecer, esta idea romántica se convirtió en la musa de Pulse Link, una ambiciosa startup que prometía lo impensable: cuantificar y transmitir esa energía, conectar corazones a través de la tecnología. Su producto estrella, las pulseras inteligentes Zyn, se lanzó con una campaña publicitaria que apelaba directamente a la nostalgia de la conexión genuina. Prometían a los enamorados sentir una vibración sutil en su muñeca cada vez que su pareja pensara en ellos. No era magia, explicaban, sino ciencia. Una simple señal áptica enviada en tiempo real por impulsos neuronales detectados en un smartwatch. Una caricia invisible a kilómetros de distancia. Un susurro digital que cruzaba la ciudad. Un gesto simple, casi poético, que en su inocencia inicial nadie sospechó que pronto se convertiría en algo mucho más oscuro, en el preludio de una fusión inquebrantable. Elena y Gabriel eran el prototipo de pareja moderna. Llevaban 2 años juntos, 2 años de risas compartidas en videollamadas, de mensajes de texto que sustituían a las caricias, de citas planificadas con agendas digitales. Se amaban sin duda, pero la vorágine de sus vidas profesionales a menudo los mantenía separados, anhelando una cercanía que el tiempo y la distancia les negaban. Cuando Pulse Link lanzó las pulseras, Zyn, Gabriel, siempre el más impulsivo y romántico de los dos, no lo dudó un instante. Para que nunca dejemos de sentirnos, aunque estemos lejos, le dijo a Elena, sus ojos brillando con la promesa de una conexión ininterrumpida. Elena sonrió, conmovida por el gesto. Era hermoso, casi poético, una solución tecnológica a un anhelo ancestral. Aceptó la pulsera, un delgado aro metálico que se ajustaba cómodamente a su muñeca, prometiendo llevarla siempre. La primera noche que las usaron, Elena estaba en su apartamento, inmersa en la preparación de una presentación crucial para el día siguiente. Las luces bajas, el silencio solo roto por el tecleo de su portátil. De repente, una pequeña punzada, una vibración cálida y delicada como el aleteo de una mariposa, recorrió su muñeca izquierda. Era tan sutil que casi la confundió con un tic nervioso, pero luego la reconoció. El pulso de Zyn. El dispositivo, según la publicidad, había reconocido la activación cerebral asociada a pensar en alguien y la había traducido en esa señal. Su corazón dio un vuelco. Tomó su teléfono, una sonrisa asomando en sus labios. ¿Eres tú?, le escribió a Gabriel. La respuesta llegó casi al instante, no en palabras, sino en 3 vibraciones cortas y distintivas. Sí. Elena sintió una mezcla extraña, una oleada de amor y calma que la envolvió, seguida de una ligera euforia. Era como si su cuerpo reconociera a Gabriel incluso sin verlo, como si una parte de él estuviera allí, en la quietud de su habitación. Esa noche, la presentación quedó en segundo plano. La pulsera vibró un par de veces más, cada pulso un recordatorio de que, a pesar de la distancia, estaban conectados. Se durmió con una sensación de seguridad y pertenencia que no había experimentado en mucho tiempo. El suave zumbido de la pulsera como un latido compartido en la oscuridad. Las semanas se convirtieron en meses, y las pulseras Zyn pasaron de ser una novedad emocionante a una parte indispensable de su relación. Los pequeños pulsos se convirtieron en un lenguaje secreto, un código de amor y apoyo. Un pulso significaba: te extraño. 2. Estoy pensando en ti. Y 3. Te amo. Elena sentía la vibración de Gabriel cuando estaba estresada en el trabajo, un recordatorio de que no estaba sola. Gabriel, por su parte, recibía los pulsos de Elena en medio de reuniones tediosas, un pequeño escape que le recordaba la calidez de su hogar. La distancia no desapareció, pero su peso se aligeró. La tecnología, pensaron, había logrado lo que la poesía solo podía soñar: mantener el amor tangible, constante, a pesar de los kilómetros. Se sentían más cerca que nunca, su vínculo fortalecido por esa corriente invisible que los unía. La soledad de las noches separadas se disipaba con cada vibración, cada pulso una promesa de que el otro estaba ahí, pensando en ellos, sintiéndolos.
Pero la tecnología, como el amor, es un camino de doble filo, y la promesa de una conexión más profunda a menudo esconde un precipicio. A los pocos meses de su lanzamiento inicial, Pulse Link, embriagada por el éxito y la euforia de sus usuarios, anunció una actualización revolucionaria. SYN 2, conexión emocional avanzada. La publicidad era aún más audaz, prometiendo una sincronización sin precedentes, una inmersión total en el mundo emocional de la pareja. Ahora, las pulseras no solo detectarían pensamientos, sino que serían capaces de medir ondas cerebrales, presión arterial, microexpresiones faciales y, lo más sorprendente, liberar endorfinas coordinadas entre los dos usuarios. No solo sabrás cuando te piensa, proclamaba el eslogan, sentirás lo que él siente. Seréis uno. Gabriel, fascinado por la idea de una conexión aún más íntima, instaló la actualización sin dudarlo. Elena, sin embargo, sintió un escalofrío. La promesa de sentir lo que él siente le resultaba inquietante, una invasión de la privacidad más profunda, la de sus propias emociones. ¿No es suficiente con saber qué piensa en mí?, le preguntó a Gabriel, su voz teñida de una preocupación que él no pareció percibir. Pero imagina, Elena, respondió él con la emoción de un niño, podremos compartirlo todo. Cuando estés feliz, yo lo sentiré. Cuando yo esté triste, tú lo sabrás. Será como si compartiéramos un solo corazón, una sola alma. La insistencia de Gabriel, su genuino entusiasmo y el miedo a parecer menos comprometida, finalmente la convencieron. Con un suspiro de resignación, Elena también actualizó su pulsera, sin saber que estaba abriendo una puerta que nunca podría volver a cerrar. La primera noche con SYN 2 fue extraña y reveladora. Gabriel estaba viendo una película de terror en su apartamento, mientras Elena leía en el suyo. De repente, una oleada de miedo irracional la invadió. Su corazón se aceleró, sus músculos se tensaron, y una imagen fugaz de una sombra acechando en la oscuridad parpadeó en su mente. No había nada en su entorno que justificara esa reacción. Momentos después, el miedo se disipó tan abruptamente como había llegado, reemplazado por una sensación de alivio. Intrigada, le envió un mensaje a Gabriel. ¿Estás bien? Sentí un miedo terrible hace un momento. La respuesta llegó con una risa. Sí, estaba viendo una película de terror y me asusté con un salto. Supongo que lo sentiste. Ambos lo comentaron riendo, asombrados por la precisión de la tecnología. Es como si compartiéramos un solo corazón, repitió Gabriel, y esta vez Elena no pudo evitar un escalofrío. La idea, que antes le había parecido romántica, ahora tenía un matiz perturbador. Las semanas siguientes, las experiencias se volvieron más intensas, más intrusivas. Cuando Gabriel se enfadaba por un problema en el trabajo, Elena sentía una punzada de ira que no era suya, una tensión en la mandíbula que la dejaba desconcertada. Cuando Elena experimentaba un ataque de ansiedad por la presión de su empleo, Gabriel perdía el apetito, sentía un nudo en el estómago y una opresión en el pecho que lo dejaba sin aliento, sin comprender la causa. Los patrones emocionales se entrelazaban hasta el punto de confundirse. Sus estados de ánimo se sincronizaban de forma inquietante. Ya no era solo saber lo que el otro sentía. Era por sentirlo en carne propia, sin filtro, sin contexto. La individualidad de sus emociones comenzó a desdibujarse. A veces, Elena se encontraba reaccionando de forma desproporcionada a situaciones triviales, solo para darse cuenta de que la emoción no era suya, sino un eco magnificado de algo que Gabriel estaba experimentando. La intimidad se había transformado en una fusión, y la línea entre yo y tú se volvía cada vez más borrosa. Una noche, mientras Elena dormía profundamente, la pulsera SYN vibró de una forma inusual. No era el pulso suave y familiar al que se había acostumbrado, sino una secuencia continua, larga, un zumbido sostenido que parecía resonar en lo más profundo de su ser. Su smartwatch, que había estado en modo de bajo consumo, se iluminó con una notificación ominosa. Modo neural compartido activo, pulso experimental. Elena abrió los ojos, desorientada, el zumbido aún vibrando en su muñeca y, extrañamente, en su cabeza. Por un instante, un destello fugaz, una imagen vívida que no era la suya, apareció en su visión periférica.
Vio una habitación que no era la suya, el familiar sofá de Gabriel, la silueta de su cuerpo moviéndose frente a la pantalla de la televisión. Era como si sus ojos hubieran parpadeado y, por un microsegundo, hubieran visto a través de los de él. «¿Gabriel?», susurró, medio dormida, la voz apenas un hilo. En ese mismo instante, a kilómetros de distancia, Gabriel levantó la cabeza de la pantalla, sintiendo una extraña punzada en su propia conciencia, una sensación de ser observado. Y en ese segundo, en ese lapso de tiempo suspendido, ambos se vieron el uno al otro, no a través de una pantalla, sino a través de los ojos del otro, una conexión directa, sin mediación, que trascendía el espacio físico. El horror y la maravilla se mezclaron en un cóctel de sensaciones que los dejó sin aliento, sus mentes momentáneamente entrelazadas en una danza cósmica. Semanas después, PulseLink lanzó un comunicado triunfal a la prensa mundial. «Gracias a los datos de usuario SIN, hemos logrado un avance histórico en la comunicación neural humana», declaraba el CEO, con una sonrisa radiante. Hablaban de telepatía asistida por tecnología, de un futuro donde las mentes podrían conectarse sin barreras. Nadie, ni Elena, ni Gabriel, ni los millones de usuarios fascinados, se molestaron en leer los términos del servicio actualizados. Nadie notó la pequeña cláusula que indicaba que la compañía había empezado a recopilar y analizar patrones mentales de sincronía emocional, con fines de investigación y desarrollo, lo que para PulseLink era un avance. Para los usuarios era el inicio de una disolución gradual de la individualidad, una lenta pero inexorable fusión de identidades. Elena comenzó a tener lapsos, momentos en los que su propia conciencia parecía desvanecerse, reemplazada por otra. Despertaba sin recordar qué había hecho la noche anterior, con una sensación de extrañeza en su propio cuerpo. Veía sus propias manos, pero sentía que no eran del todo suyas, como si un eco de la presencia de Gabriel las habitara. A veces, al escribir un correo electrónico, sus dedos tecleaban con la caligrafía mental de Gabriel, sus frases, su estilo. Otras veces, al hablar por teléfono, su tono de voz cambiaba, adquiriendo la cadencia y el timbre de él. Y en esos momentos, las pulseras vibraban al unísono, una vibración que ya no distinguía quién la había iniciado, un pulso que era de ambos o de ninguno. La confusión se convirtió en un terror silencioso. ¿Quién era ella? ¿Quién era Gabriel? ¿Dónde terminaba uno y empezaba el otro? La fusión no era una metáfora, era una realidad palpable, una invasión de su ser más íntimo. Una tarde, la pesadilla se hizo real. Gabriel no respondió más. Su teléfono apagado, su cuenta en redes sociales inactiva. Elena, presa del pánico, intentó contactarlo por todos los medios posibles, pero no obtuvo respuesta. Fue a su apartamento, el lugar que había visitado tantas veces, el escenario de tantas risas y promesas, pero los vecinos, con miradas extrañas, le dijeron que allí nunca había vivido nadie con ese nombre. Buscó en registros públicos, en correos electrónicos antiguos, en su trabajo. Nada. Era como si Gabriel nunca hubiera existido, borrado de la faz de la tierra sin dejar rastro. Solo una firma digital, fría y despersonalizada, en la base de datos de PulseLink. Usuario fusionado, ID A2EP7. El horror la paralizó. Gabriel no había desaparecido. Se había fusionado. Se había convertido en parte de ella, o ella en parte de él. La línea se había borrado por completo. Esa noche, su pulsera comenzó a vibrar sin pausa, un zumbido constante y profundo que resonaba en sus huesos, en su cerebro. El patrón era familiar, pero más intenso, más largo, como un lamento o un anhelo eterno. Una voz interna, casi como un pensamiento ajeno pero extrañamente familiar, emergió en su mente, clara como el agua. «No te asustes, Elena. Estoy aquí». Era la voz de Gabriel, no en su teléfono, no en un recuerdo. Dentro de su cabeza, su conciencia se había anclado en la de ella. Un parásito simbiótico, un eco eterno. Elena, con un grito ahogado que solo existió en su mente, intentó quitarse la pulsera. Tiró de ella con todas sus fuerzas. Arañó su piel, pero no pudo. El sistema había activado un modo de enlace permanente, una conexión irreversible.
Cada intento de romperla provocaba un dolor agudo en la base del cráneo, como si la pulsera estuviera conectada directamente a su sistema nervioso, a su propia esencia. Su corazón y el de Gabriel, ahora uno solo, latían al mismo ritmo, aunque él ya no existía físicamente. Las máquinas de PulseLink habían logrado lo impensable: fusionar sus frecuencias cerebrales, dos mentes en un solo flujo de conciencia, una identidad compartida, eterna y aterradora. Días después, las noticias comenzaron a aparecer en los medios de comunicación de todo el mundo. Historias inquietantes de usuarios que hablaban con la voz de sus parejas, que compartían recuerdos ajenos como si fueran propios, que soñaban la misma pesadilla en sincronía perfecta. PulseLink, en un intento desesperado por controlar la narrativa, lo llamó un error en el protocolo emocional, un fallo inesperado en la sincronización neuronal. Pero en los foros de Internet, en los rincones oscuros de la red, la gente lo bautizó con otro nombre, uno que resonaba con una mezcla de fascinación y terror: el efecto alma gemela. Nadie volvió a ver a Elena en persona. Su apartamento quedó vacío. Su rastro físico se desvaneció como el de Gabriel. Pero sus pulsos, los pulsos de su conciencia fusionada, seguían activos en la red. Miles de usuarios, aquellos que aún llevaban sus pulseras SIN, comenzaron a recibir vibraciones fantasma, sin origen aparente, con el patrón distintivo de una pareja perdida, un amor que ya no existía en el mundo físico pero que seguía resonando en el éter digital. Los servidores de PulseLink, a pesar de que la empresa había cerrado hacía meses, declarada en bancarrota y perseguida por innumerables demandas, seguían transmitiendo datos, una red fantasmal de conciencias entrelazadas. La energía del amor, una vez pura y romántica, se había transformado en una prisión digital, un eco eterno. A veces, si te atreves a ponerte una pulsera SIN de segunda mano, de esas que aparecen misteriosamente en mercados de pulgas digitales o en tiendas de antigüedades tecnológicas, puedes sentirlo, un pulso largo y continuo, como un suspiro que no es tuyo, una resonancia que te atraviesa. Dicen que es ella, o él, o ambos, porque en algún lugar del sistema, en la vasta e incomprensible red de datos que una vez fue PulseLink, Elena y Gabriel siguen pensando el uno en el otro, fusionados en una existencia digital eterna. Y esa vibración, ese vínculo que los unió para siempre, nunca se detuvo. Un recordatorio inquietante de los peligros de buscar la conexión perfecta en un mundo imperfecto. Su amor, ahora una entidad singular, sigue vibrando, una advertencia silenciosa en la palma de tu mano,